tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, Stanley González. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas, ¿cómo estás, Andrina? Arrancamos la semana con mucha información, sobre todo relativa a la toma de posesión de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda que asume la presidencia en Colombia. Hemos visto reacciones de distintos voceros nacionales. El presidente Nicolás Maduro respaldaba lo que va a ser esta nueva gestión de gobierno. Gustavo Petro decía que la espada de Bolívar lo iba a acompañar en esta tarea y en esta proeza de unir a toda Latinoamérica. Y también escuchábamos a dirigentes de la oposición hacerle solicitudes a Gustavo Petro como respaldo a los venezolanos que viven en Colombia, sobre todo respaldo a los políticos. Julio Borges hacía un exhorto de incrementar la presión internacional para promover que haya elecciones en Venezuela. ¿Qué lectura le da usted a este evento? Sí, no, lo primero es que somos pueblos hermanos y que el pueblo de Colombia decidió en una elección libre y transparente, como esperamos los venezolanos poder decidir nuestro destino, y escogió a Petro como nuevo presidente. Creo que es una oportunidad, creo que hay que darle una oportunidad a mejorar las relaciones, a que pueda contribuir a que las cosas en Venezuela fluyan. Siempre fue como al revés, desde aquí se ayudaba allá. Creo que hay muchos hermanos venezolanos en Colombia que merecen y tienen el derecho de estar tranquilos, y creo que ahí se están dando como algunas señales de que se va a mejorar la condición de los venezolanos en Colombia. Pero creo que somos países hermanos que tenemos que trabajar en conjunto, que económicamente tenemos una relación que hay que crecer para que toda esa frontera vuelva a tener la relación y el intercambio que tuvo en años anteriores, ¿no? El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hacía un exhorto a extraditar a Julio Borges. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Yo creo que no es un tema jurídico, hay un tema político, y que hasta que aquí no haya un acuerdo político que resuelva y normalice la situación, van a seguir habiendo esos discursos. Creo que aquí hay que hacer todo para seguir buscando la concordia, los acuerdos necesarios que pueda permitir que en Venezuela podamos expresar políticamente y libremente, ¿no? Están en acuerdos políticos que se hacen necesarios. Se habla mucho de que en agosto se retoma el diálogo. ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Qué avances hay, considerando que usted ha participado en los anteriores encuentros? ¿Y qué varía hoy? ¿Qué escenario hay hoy distinto a lo que inició este proceso y este camino de diálogos? Mire, yo creo que no me gusta poner fecha, pero se está haciendo todo el esfuerzo para retomar esos procesos, y que el país necesita un mínimo de acuerdo, los venezolanos necesitan un mínimo de acuerdo, no nada más en la reinstitucionalización del país, sino un acuerdo mínimo. El país necesita que se le dé respuesta a lo que está pasando. Aquí hay problemas hoy de agua, de electricidad, de vivienda, de salud, de escuelas, y que todo tiene que ser parte de esa agenda, y se está haciendo todo el esfuerzo para que esos acuerdos logren ser útiles para la gente. Y como te dije al principio, no me gusta dar fecha, pero creo que estamos prontos a que podamos retomar ese proceso, que podamos lograr acuerdos mínimos por la gente, que podamos buscar acuerdos políticos de reinstitucionalización del país, y eso es lo que nos mueve la gente. La política es para la gente, la política tiene que ser, el centro es la gente, y eso es lo que estamos tratando de hacer, que haya acuerdos que fortalezcan y que mejoren la calidad de vida de los venezolanos que estamos hoy en Venezuela, y que podamos resolver el problema de fondo, que es que haya elecciones libres, justas y transparentes, ¿no? Cuando se piensa en el diálogo y en los acuerdos, hay varias preguntas que vienen a la mente de los venezolanos. ¿Quiénes van a ser los actores que van a involucrarse en este proceso? Se hablaba mucho de la necesidad de renovar actores y involucrar a otros factores políticos y de la vida nacional, como por ejemplo el sector empresarial, los gobernadores y alcaldes electos. ¿Qué se ha avanzado en ese sentido? Y la otra pregunta fundamental es, ¿se va a hacer nuevamente fuera de Venezuela o no es ya necesario y se puede llevar a cabo el diálogo aquí en el país? Sí, lo primero es que hay un memorando de entendimiento, y ahí hay una hoja de ruta. Y hay unas partes, y está claro quiénes son las partes. Ahora, nosotros... O sea, que no se van a involucrar nuevas partes. No, en la mesa, sentados, no creo que haya nuevas partes, pero nosotros hemos hecho todo el esfuerzo de acoger las propuestas que ha hecho el sector empresarial sobre temas económicos. Hemos hablado, tenemos muy buena relación con partidos amigos, con los alcaldes. En lo personal
personal tengo muy buena relación con los alcaldes del área metropolitana y haciendo el esfuerzo de escuchar a todos. Aquí se trata de escuchar a la gente, más de que quién está, es de escuchar, de entender lo que está pasando, no nada más de los actores políticos, sino de la gente, el ciudadano de a pie, el venezolano que hoy está sufriendo, que necesita salida, que necesita propuestas, que necesita ser escuchado y que se le entienda. Ese esfuerzo lo estamos haciendo. Si el memorando de entendimiento habla que esas reuniones o esos acuerdos van a ser en México, eso no quiere decir que no se hagan esfuerzos aquí en Venezuela, y yo creo que todos aquí, hay una gran parte de la política y del país que está haciendo todo para que en Venezuela pueda mover ese piso que logre que en México podamos retomar ese proceso y darle al país buenas noticias de que hubo acuerdos en temas para ayudar a la gente y en acuerdos desde el punto de vista de los derechos sociales y de los derechos políticos. Stalin, en cuanto a los acuerdos, siempre hay ese planteamiento acerca de cómo hacer que la oposición lleve una visión sólida y que lleven un consenso previo antes de sentarse a negociar en la mesa. Y cuando uno revisa este aspecto, ve lo que está sucediendo en la política nacional en torno a la posibilidad de unas primarias. Algunos dicen que no es necesario unas primarias, sino otros consenso. Hay ya muchísimos nombres de candidatos. Hay propuestas como la que llevaba Enrique Márquez, que consigna ante el CNE una solicitud para que venezolanos en el exterior participen en este evento de selección de un candidato que represente a la oposición venezolana. ¿Cómo va ese camino? ¿En qué momento se encuentra el país hoy, 8 de agosto? A ver, por parte, ¿no? Creo que estamos a 2 años de ese proceso electoral. Creo que hay que hacer todo para ir organizando esas primarias. Ya la oposición decidió que por primaria se va a elegir el candidato. Creo que estamos lejos de ese proceso y hay mucha gente que anuncia querer ser. Veamos, eso yo creo que va a tener un proceso de decantación natural y veremos unas primarias mucho más, con menos aspirantes. Es lo que yo creo desde el punto de vista del análisis. O sea, que se van a ir decantando candidatos. Es lo que yo creo, pero yo creo que hoy lo importante es, sí, hay un equipo que está trabajando en las primarias, que debe montarla. Yo creo que lo importante hoy es escuchar a la gente. Hay que darle una vuelta a este país, así como lo hemos venido haciendo en los distintos estados, municipios. Hay que escuchar a la gente, lo que está pasando. Hoy Venezuela cambió. Yo no soy de los que creo que Venezuela mejoró. Venezuela cambió y hay que entender la realidad hoy del venezolano. Hace unos años hacíamos cola en los supermercados. Hoy el problema es cuánto te alcanza la plata para comprar. Hoy el problema en las escuelas es que no hay profesores y no hay maestros en las escuelas. Hoy no hay agua ni electricidad. Bueno, ¿cómo hace? Hay que entender esa realidad, el tema del transporte. Entonces, antes de decir quién es candidato, hay que entender la Venezuela de hoy para poder dar las soluciones a los problemas que hoy tenemos los venezolanos. Hay una declaración de Almagro que la voy a leer para citarla. Él, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, propone la cohabitación con contrapesos para resolver la crisis política en Venezuela. Y esto va muy de la mano con la estrategia del diálogo. ¿Cómo piensa usted que se puede instrumentar esta propuesta de cohabitación en el país en beneficio, sobre todo, de los ciudadanos? Una cosa que se me quedó del anterior, el tema de los venezolanos en el exterior. Antes no teníamos la migración que hoy tenemos y hay que hacer todos los esfuerzos y es el derecho de los venezolanos que están afuera votar en las próximas elecciones. Con lo que ha hablado el secretario general de la OEA, me parece interesante que muchos que tenían una opinión distinta hoy vayan entendiendo lo que hoy pasa en Venezuela. Yo no hablaría de cohabitar, pero sí tiene que haber un mínimo de convivencia. Al final estamos en Venezuela. Hay 28 millones de venezolanos que vivimos en Venezuela, más o menos, si restamos la migración que hay. Entonces, ¿cómo convivimos aquí? ¿Cómo vivimos? Este es el país nuestro. Nosotros decidimos quedarnos aquí, con una idea cada uno, con una posición política. Entonces, pero ¿cómo es la convivencia? Tiene que haber instituciones sólidas. Tiene que haber que los venezolanos puedan elegir. Tiene que haber que haya un mínimo de acuerdo para poder convivir aquí. Y yo creo que se está haciendo todo el esfuerzo para que eso sea posible en la Venezuela de hoy, ¿no? Stalin, acerca de los candidatos, habla de un proceso de decantación. ¿Cómo internamente esto puede fragmentar aún más a la oposición venezolana? Yo creo que se está haciendo todo el esfuerzo para unificar. Hay una cosa, la oposición siempre ha ido junta a la elección, siempre. Dígame en cuál, siempre ha ido junta a la elección. La discusión de la oposición en los últimos años es si creyó o no en el voto. Yo siempre soy los que creo que a todos esos eventos había que ir. O sea, el cuestionamiento del voto, ¿piensa usted que fue la piedra angular en eventos anteriores? Yo creo que hoy esa piedra está superada. Creo que los resultados del 21 pudieron haber sido mejor si todos hubiésemos participado. Muchos de los que hoy no creían en la elección del 21 y ni siquiera votaron son candidatos. Entonces creo que esa piedra está superada. En el 12 fuimos juntos, en el tema del 18 fue otra discusión.
oposición. Entonces, ¿usted cree hoy en la plataforma unitaria? Creo que se está haciendo un esfuerzo desde la plataforma unitaria. Lo que sí creo es que la oposición es más grande que la plataforma unitaria. Y el reto que tenemos hoy es reunificar a todo ese sentimiento opositor, a toda esa oposición que está por fuera. Hacer unas primarias para vernos entre nosotros no tiene ningún sentido. Creo que las primarias tienen que ser el sentimiento de cambio, no la oposición. El sentimiento de cambio de los venezolanos es mucho más grande de lo que hoy representa la plataforma. El reto que tiene la plataforma es hacer crecer eso, que la gente se sienta incluida, escuchar a cada uno de los actores que están y de los partidos y de las organizaciones que hacen vida en el país y que podamos construir unas primarias donde todo el mundo participe. Cuando se habla de liderazgo, muchos piensan que debe existir una solvencia electoral en cuanto al patrimonio que tiene cada candidato en los votos alcanzados anteriormente. Manuel Rosales, como candidato de Un Nuevo Tiempo, ¿es una posibilidad para ustedes? Creo que, como te dije, estamos en una fase de organización, de trabajar en nuestro programa, en nuestras ideas. Estamos trabajando también el tema de reorganización del partido y vendrá el tiempo de decidir quién va a ser el candidato del partido. Evidentemente Manuel tiene la mejor posibilidad, no nada más en el partido, sino en la oposición, pero creo que no es tiempo de eso. Es tiempo de que Manuel hoy está trabajando porque los zulianos tengan un mejor gobernador, tengan un gobierno, y Un Nuevo Tiempo está trabajando por tener una estructura más sólida en todo el país. Stalin, ¿qué hace falta para reconectar con los venezolanos? En ese proceso de desconexión, incluso muchos analistas políticos avisoran que para el 2024 pudiera llegar como candidato un outsider que no tenga nada que ver con la política tradicional, y esto tal vez es un reflejo de esa desconexión que existe hoy entre los venezolanos y la política. Yo creo que cosas simples de seres humanos: escuchar a la gente, ser empático con lo que está hoy ocurriendo, visitar, no olvidar a la gente, reconocer los errores. Hemos cometido errores. Nadie avanza sin reconocer que ha cometido errores. Entonces, cosas tan fáciles. Creo que la política hoy lo que tiene es que escuchar a la gente, entender lo que está pasando en el día a día y reconocer que no lo hemos hecho bien. Si lo hubiésemos hecho bien, las cosas hubiesen sido distintas. Stalin, se nos está agotando el tiempo, y esa parte de ser autocrítico me parece muy interesante y muy valioso, sobre todo en este tiempo. Si le tocara decir cuál es el error más grande que ha cometido la oposición venezolana en estos años, ¿cuál sería? Sí, yo creo que haber abandonado las elecciones parlamentarias, tanto las del 2004 como las del 2020. Si tú te comparas con las oposiciones en el resto del continente y por qué las demás sí pudieron llegar, nunca abandonaron los espacios. Entonces, creo que aquí se trata de luchar en cada uno de los espacios y ver el voto como una herramienta de lucha. ¿Piensa usted que la oportunidad del 2024 es poderosa en este sentido? Totalmente, el país quiere cambios. Hoy Maduro tiene ¿cuánto? El 20% de aprobación, pudiera llegar al 25%. Hay un país que quiere cambio. Ahora el reto es que la oposición sea alternativa para ese cambio. Ese es el reto que tiene. Y para construir esa alternativa tiene que reconocer que cometió errores, tiene que ser empático, escuchar. La oposición tiene que escuchar a la gente, y creo que ese es el esfuerzo que hemos estado haciendo, visitando cada municipio y cada estado del país. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. No, a ti. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. A Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.